Estamos de vuelta mientras pasaban los chicos de A ver Gastón con el tema Votame. Ahora estamos con una invitada de Luxe. Estamos con Giselle Mahmoud, que es diputada de la provincia de Santa Fe. Es muy joven, me hace sentir viejo, gitano, a vos más me imagino, que nos va a contar un poco de ESI. Primero, no quiero saber la edad, entonces. Sí, nos va a hacer sentir muy viejos. Primero le damos la bienvenida y después arrancamos a hablar. ¿Cómo andás, Giselle? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué tal? Bien. Empezando a sentir los primeros calores y no me quiero imaginar cómo debe estar en la ciudad de Santa Fe. Vos sabés que extrañamente estamos teniendo el clima ideal acá en la ciudad de Santa Fe. No hay tanto humo, que viste que con lo de los humedales estamos tapados de humo acá como loco. No hay tanto humo y el clima está hermoso, así que de re podemos disfrutar y podemos estar afuera, está piola. Es raro, pero está pasando eso. Claro, porque para los que no conocen Santa Fe, pasás del invierno, básicamente, al calor. No hay esa especie de primavera que existe en el resto del mundo. Pero bueno, me alegra que estén teniendo un respiro. Gise, estábamos contando antes de que te conectaras que están laburando en la legislatura de la provincia y vos también en tus redes y bueno, por otros medios, muy fuerte con el tema ESI. ¿Querés contarnos un poco cómo viene con eso? Sé que estaban tratándolo en la Cámara Baja. ¿Cómo viene ese tema de la ley? Sí, venimos discutiendo la educación sexual integral acá en Santa Fe porque, como a lo mejor saben, en 2006 en Argentina se sancionó una ley nacional de educación sexual integral, pero hay muchas provincias que fueron avanzando y muchas otras que no avanzaron en su ley. Santa Fe es una de esas. Y logramos darle media sanción. La Cámara de Diputados lo discutió y por mayoría de los votos logramos darle media sanción con la oposición de dos bloques en particular, dos bloques y medio en particular, que son dos bloques que se llaman Somos Vida y Somos Vida y Familia, y una parte del bloque Cambiemos con los legisladores del PRO. Pero bueno, tuvimos la mayoría de los votos, bastante holgados, con una mayoría importante, pudimos darle media sanción y ahora tiene que pasar al Senado. Pero sobre todo estamos trabajando y tratando de que la gente entienda de qué se trata la ESI, porque hay mucho desconocimiento y mucha desinformación. Seguramente a ustedes les pasó, como también a mí, somos generaciones relativamente jóvenes, pero no tuvimos educación sexual en las escuelas. No. Lo más cerca a la educación sexual que habremos tenido en las escuelas eran alguna que otra conversación con alguna profe medio canuto, así de escondida en la escuela, o las conversaciones con los amigos y con las amigas. Exacto, anatomía, pero que te lo daban desde un lugar meramente reproductivo. O sea, vos lo que aprendías ahí era de qué se trataba tu cuerpo y cómo te reproducías como especie humana, o cómo te protegías de eso, no mucho más. Y nosotros estamos planteando desde hace mucho tiempo en Argentina que una ESI precisamente es integral, porque permite no solo entender cómo funciona el cuerpo, cómo nos reproducimos, cómo nos cuidamos, cómo evitamos embarazos, cómo evitamos enfermedades, sino que por sobre todas las cosas nos permite entender de qué se trata nuestra sexualidad, que es mucho más que las relaciones sexuales entre personas y mucho más que las relaciones íntimas. Está todo el tiempo presente nuestra sexualidad en nuestra vida cotidiana. Sí. Y desarrollándose permanentemente también. Sí, ni hablar, porque además la vas descubriendo todo el tiempo de una manera re diferente, y hay cosas que a lo mejor aprendiste cuando eras pibe o piba en la primaria, que después cuando llegás a la secundaria o a la universidad o cuando empezás a laburar te das cuenta que no eran tan así, como te las habían dicho, como las suponías, como las aprendiste. Bueno, en esto el movimiento de mujeres está como deconstruyendo muchas cosas, ¿no? Y de pronto nos hace ver que no era tan natural que mis amigos de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, a los 13 años, su primera relación sexual la inicien con una persona en situación de prostitución, ¿no? Y alentados por los amigos y por los padres y por los abuelos y con todos los temores. Por el famoso tío, claro, ¿no? ¿Qué historias esas? Que abundaban cuando la prostitución era totalmente legal, bien vista, para nada oscura, a la vista. Además, lo bueno que noto con el tema de la ESI, que va un poquito, esto ya lo charlaremos después, pero me parece demasiado interesante que esté dividida, que esté pensada en los niveles educativos. Por ejemplo, hubiera estado buenísimo que nosotros como adolescentes, en mi caso varón, ¿qué nos contaban sobre la menstruación femenina? Unos nabos, primeras relaciones y quedábamos como unos nabos.
Y creo que es una apertura de mente para los adolescentes tremenda. Y en el caso de la niñez, tiene mucho que ver con el conocimiento del propio cuerpo, que me parece que también es algo que no nos enseñaban ni ahí. Así que si se logra llevar a cabo, si se pone un poquito de atención, si la gente grande que es parte de la educación se presta a abrir un poco la mente, es un buen avance. Sí, ni hablar. De hecho, por ejemplo, nosotros lo que planteamos es que la ESI tiene que dictarse de manera distinta en cada edad de la persona, ¿no? Y esto lo digo porque hay un montón de mitos dando vueltas de que nosotros aprendemos. El otro día en Twitter un militante antiderechos me decía, me criticaba diciéndome: esta diputada está festejando que a tu hijo le puedan enseñar en la primaria a ponerse un profiláctico en la boca. Claro. No, señor, no se enseña. Eso lo dice en el capítulo 45 de la ley. En ningún momento de la vida y de la escuela, ni del instituto, ni de la universidad, nadie va a enseñarte a ponerte un profiláctico en la boca. O sea, y eso lo remarco, primero porque hay muchas mentiras que circulan sobre esto. Se dice que de pronto conocer de diversidad sexual, porque la ESI nos enseña que existe la diversidad sexual, nos va a volver a todos lesbianas, gays, travestis, trans. La verdad que no, para nada. A lo sumo te permite entender que existe la diversidad y que la aprendas a respetar y a aceptar, y que entonces cuando veas un niño que es afeminado, como pasaba en mi época en la primaria, no lo quieras cagar a palo, o ves una nena que le gusta a la nena y no te burles y la discrimines, sino que lo aceptes y que lo vayas interpretando como una cosa que es propia de la sociedad, que el otro tiene derecho a elegir y que vos no podés decirle cómo tiene que actuar, ¿no? Y entonces lo que planteamos es que en todos los niveles educativos tiene que haber contenidos distintos. En función de la edad que tenés, hay información que tenés que recibir y que te sirve y que necesitas. De hecho, en la infancia, una de las cosas más importantes es, por ejemplo, no solo aprender del propio cuerpo, sino aprender qué cosas el otro o la otra no nos puede hacer en nuestro cuerpo. Exacto. Porque no está bien, porque no está bueno y porque viola derechos. Porque en Argentina tenemos unas cifras recontra preocupantes de abusos infantiles. La Línea Nacional de Denuncias recibió en el último año que sacó estadísticas, que fue 2018, un 69% de los delitos sexuales que se denunciaron en esa línea eran denunciados por niños, niñas y adolescentes. 7 de cada 10 de esos casos eran niñas o adolescentes mujeres. Ahí la cuestión de género presente, que nos afecta mucho más a nosotros, en nosotras en algunas cuestiones. Pero además, el 85% de esos casos venían del entorno familiar y el 80% de los agresores eran varones. Entonces, escalofriante los números, tremendos. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, nosotros detectamos, a partir de implementar la ESI, porque si bien no tenemos ley, la venimos llevando adelante, detectamos en el 2019 3 casos de abuso en las escuelas por semana. Eso es un número enorme. El número de Argentina es enorme, en todas las provincias pasa lo mismo. Entonces, si vos en la infancia no aprendés, por ejemplo, que está mal que alguien venga y te quiera abusar, que te quiera tocar, que tengas relaciones con él, bueno, un montón de cosas que pueden pasarte en la escuela, en tu casa, en la iglesia, que es una de las principales que se opone a estos temas, y que sabemos que tienen un montón de denuncias de abusos a menores. Entonces, realmente es necesario, no solo para que uno aprenda qué tiene mi cuerpo adentro, cómo funciona, cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo lo exploro, cómo me conecto con la sexualidad. Si estoy en edad y quiero tener relaciones sexuales con otra persona, ¿cómo lo hago y cómo me protejo, por ejemplo, de un embarazo no deseado? Porque además, si tengo un embarazo no deseado, no puedo hacer nada más que simplemente ser madre, no tengo otra opción en Argentina. Y no importa si tengo 13 años, tengo 12, o tengo 15, o tengo 30. Estoy en la misma obligación de tener que hacer más. Todo eso es fundamental, para todo eso es fundamental tener eso. Me parece algo que es una visión que tengo yo, que es algo totalmente simple, pero que hay personas que se encargan de hacerlo difícil. Esta ley básicamente lo único que está tratando de hacer es de que se hablen ciertas cuestiones, como modo de prevenirlas, ¿no? Y no pueden haber nada de malo en hablar, en poner sobre la mesa temas. No tiene nada de loco ni de dañino. Y por suerte, llegando al tema de los adolescentes, veo lo que decías vos de tratar distinto al que es afeminado, tratar distinta a la chica que le gustan las mujeres. Veo un cambio, y en eso me gustaría que nos des tu opinión, porque vos estás laburando, arrancaron un curso ahora y me gustaría que también nos cuentes eso. Veo un cambio de chip, que los adolescentes ya tienen incorporados esos cambios, más allá de la ley que pueda implementarse o no.
tienen mucho más tolerancia y mucho más aceptación de las situaciones. Sí, nosotros conocimos las encuestas, ¿se acuerdan de las evaluaciones a aprender que se hacían durante el gobierno de Cambiemos? Sí. Eran en todas las escuelas de todo el país. Bueno, en esas evaluaciones, en la pregunta de si querés saber sobre educación sexual integral o sobre qué te gustaría saber más en la escuela, 8 de cada 10 pibes y pibas de Argentina dijeron que querían saber más sobre educación sexual integral y violencia de género. Estamos hablando del 80% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados, ¿no? Eso es un montón. Y ni hablar que esas juventudes y esas adolescencias son las que hoy están mucho más cancheras con estos temas, porque de hecho ayer en el curso nosotros lo veíamos, nosotros hicimos este taller que estamos dando ahora con Flor Freijo, con Sol Despeinada, y que en el último encuentro va a estar Maite Lanata, que no sé si se acuerdan, pero hubo un niño trans en una novela que se llamó 100 días. Sí. Tremenda el papel que hizo, tremenda protagonización, tremenda. Sí, y ella cuenta que, por ejemplo, ella tampoco tuvo ESI, entonces no tenía ni idea qué era ser un chico trans. Yo hice un vivo con ella donde ella me decía, yo no tenía ni idea cómo tenía que interpretar a un chico trans, ni tampoco qué cosas podía preguntarle a un chico trans, porque a lo mejor haciendo ciertas preguntas yo lo estaba discriminando, lo estaba violentando, nada, es como que fue un reaprendizaje para ella. Y una cosa que contaba que es muy interesante es que un montón de gente le empezó a escribir, de pibes y de pibas en la secundaria o pibas en la primaria, que evidenciaban que ellos no se sentían ni un género ni el otro, y que no sabían muy bien cómo interpretar eso, que no lo podían hablar con sus padres y sus madres. Y esto, hago hincapié en esto, porque hoy tenemos generaciones adultas que en Argentina nos dicen que los padres y las madres son los más indicados para educar a sus hijos y que saben perfectamente qué hacer, y muchas veces la realidad demuestra que eso no es así. Ellos le preguntaban cómo hacer para hablarlo con la madre o con el padre. Y la novela, por ejemplo, ayudó a que muchos chicos que estaban en esa situación pudieran mirarla con la madre y que la madre se diera cuenta de que eso que estaba viendo en la telenovela no era algo de otro mundo, que no era una locura, que era algo que le podía pasar a alguien muy cercano. Y hubo incluso historias que le contaban que habían podido hablarlo, que lo habían podido trabajar, ¿no? Y por eso en el último taller del encuentro con Maite vamos a hablar mucho sobre los medios de comunicación y cómo nos educan. Porque hay algo que para mí es fundamental, que es que las juventudes y los adolescentes están pidiendo esta información, que es un derecho que tienen, porque hay una ley nacional, pero además es muy importante saber que estamos tratando de no estamos tratando de imponer algo, no es que de pronto queremos mostrar la diversidad, contar que existen causales para el aborto legal, contar que puede existir la identidad de género y puedes hacer un tratamiento. No se trata de imponerle a esa persona eso, que es lo que muchos sectores en contra de la ESI dicen, ¿no? Entonces, por el contrario, se trata de mostrar toda la realidad. Y después vos elegís, y vos opinás, y formás tu sano juicio, y te formás como una persona crítica, como deberíamos poder hacer todos en nuestras adolescencias. Totalmente. Bueno, perdón, Gise, que te corté. Celebrar un ejemplo en que la televisión fue buena, que sirvió para algo, no es poca cosa. Y una cuestión que vi que en una entrevista que te hicieron ayer, un aspecto que introdujeron en el proyecto de ley, en realidad que tiene media sanción, es contemplar la posibilidad de que la familia intervenga en el dictado de la ESI, haciendo un contrapunto con esto que venís diciendo vos, que bueno, hay muchos padres que piensan que al hijo le van a enseñar a ponerse bla, 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 todos esos bolazos. Y la cuestión de, creo que era identidad institucional o algo por el estilo, en donde vos hablaban que la ley nacional introdujo eso y las instituciones, principalmente las religiosas, se escudaban en eso, en respetar sus propios principios para evitar el dictado de ESI en sus propias instituciones. Claro, nosotros en 2006 logramos una ley importante, la ESI a nivel nacional fue importante, pero perdimos una batalla clave, que fue la incorporación del artículo 5. El artículo 5 de la ley nacional lo que dice es que los contenidos de la ESI, que son obligatorios en todas las escuelas, se pueden adaptar al ideario institucional. ¿Qué es el ideario institucional? Los valores, las creencias, los principios que siguen las instituciones. Si hablamos de una escuela confesional o una escuela religiosa católica, apostólica romana, estamos hablando de instituciones que, por ejemplo, desconocen la diversidad sexual, desconocen el matrimonio igualitario, desconocen los métodos anticonceptivos. Entonces, la ESI que a vos te van a enseñar puede ser acorde a ese pensamiento. Por eso digo que perdimos ahí. ¿Por qué perdimos?
porque eso hace que hoy la ESI no sea un derecho universal de todos los pibes y pibas de la Argentina. Porque hoy depende a dónde te mandan a estudiar, a qué escuela te tocó ir, te van a dar más información y te van a garantizar más ese derecho, o te van a negar parte de la realidad y te van a dar menos información y te van a garantizar menos ese derecho. En Santa Fe logramos que eso no esté en la ley, que esa es la gran victoria que tuvimos en esta discusión por ahora. Porque lo único a lo que sí permitimos adaptar las propuestas es a la edad y a la realidad sociocultural, porque vos no le explicas a un pibe que vive en el medio de una villa estas cosas de la misma manera que le explicas a alguien que ya tiene un capital cultural y un conocimiento por su inserción escolar de otras características, ¿no? Hay que adaptarlo a esas realidades, pero no a lo que piensan las instituciones. Perfecto. ¿Y cómo era ese punto que introdujeron, o un artículo, donde la familia puede tener injerencia? ¿Y qué tipo de injerencia puede ser en la ESI? En realidad lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un diálogo de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lleva adelante la ESI, tiene que dialogar con las familias, tiene que darse un proceso acompañado de aprendizaje. Porque si lo que se da en la escuela después no se acompaña en la casa, o lo que se enseña en la casa, o lo que pasa en la casa no se acompaña en la escuela, quedamos en un proceso medio a mitad de camino. Pero nosotros no planteamos injerencia de las familias en el sentido de que nos han pedido que hagamos esto. De hecho, hay bloques como los que se pusieron a la ley que nos pidieron que sí o sí, antes de dar los contenidos, los maestros y las maestras tengan que pedir autorización a las familias. Eso no ¿Para qué sacar la ley? Claro, exacto. Eso no lo incluimos primero porque si es una ley, es una obligación del Estado, es un derecho de los pibes, nadie puede autorizar a que el Estado garantice un derecho o cumpla una obligación. Y segundo, porque la ESI, al igual que todas las demás materias de la escuela, no es consultiva, es un conocimiento científico, no es opinión, o sea, es dato, no opinión, ¿no? Son conocimientos científicos. Entonces, si no cuestionamos los conocimientos científicos de matemática o de biología, ¿por qué cuestionaríamos los de educación sexual integral si estamos hablando de ciencia? Y estamos hablando de contenidos que te da gente que estudie y se forma académicamente en las universidades y en los institutos para eso, como lo hicieron los matemáticos o los profesores de otras áreas. Así que en ese sentido nosotros no creemos que haya que pedir autorización porque precisamente es una obligación del Estado y no les permitimos tampoco la objeción de conciencia, que fue otra cosa que nos quisieron plantear en la ley. ¿Qué significa la objeción de conciencia? Una figura que tenemos ahí dando vueltas en muchas otras discusiones, que estuvo, por ejemplo, en la del aborto, pero acá lo que nos planteaban era que el docente o la docente que no quisiera enseñar esos contenidos se pudiera objetar y no los diera. Todas cosas que atentan en definitiva ¿contra qué? Contra lo que trata de garantizar la ley, que es el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir esa información. Gise, mirá, lo pensaba, ¿no? Desde el papel de la familia, porque el papel de la comunidad educativa es sumamente importante. Pero contextualicemos un poco, por ejemplo, situaciones comunes, cotidianas, que tienen que ver con lo que dentro del seno de la familia se da. Familias nucleares, supongamos, típicas, ¿no? Como las antiguamente aceptadas. El color en la ropa de los pibes cuando nacen. Celeste para el varoncito, rosa para la nena. La elección del juguete del nene o de la nena. Un nene que elige una muñeca. No, ya la objeción automática del padre o de la madre a que eso no es un juguete para él. Frases de familiares. Ay, no, que eso es de maricón. El papel de la familia es como quizás el principal y a donde también se debería apuntar un poco. No sé, que la ESI vaya más allá de que sea un mero derecho de los chicos, sino también instruir a la familia en el transcurso. Y que me parece muy importante que ustedes en Santa Fe no den lugar a que institutos confesionales puedan decir, no, mira, yo me opongo porque no estoy de acuerdo con esto. No, si es una ley, justamente es para evitar este tipo de cosas, porque vos lo que le estás negando es la propia identidad del pibe. Yo quiero una muñeca, quiero una muñeca. Yo quiero una pelota de fútbol y soy nena, quiero la pelota de fútbol. Y eso tenga 2, 3, 4 años, el que sea. Es un derecho que tienen. Y es algo que inconscientemente no lo veíamos. Mis padres, mis abuelos, nuestros antepasados, mucho menos. Y lo podemos estirar a cualquier tema cultural que tenga que ver con relaciones familiares. Es básico y está buenísimo que ustedes se opongan desde Santa Fe. Sí, ni hablar. Ahí yo comparto con lo que vos dijiste, me parece que todos tus ejemplos fueron re buenos. Puedo sumar, a mí me ha pasado en mi casa con mi hermanito de 14 años, que todo el mundo llega y le preguntan, ¿cuándo va a traer una novia?
Y la verdad que hace un par de años nomás yo me empecé a preguntar si a mi hermanito a lo mejor no le gustaban las pibas, ¿no? Claro. Y sin embargo todo el mundo llega y te dice eso, y capaz que te lo dicen desde los 6 años. Y así un montón de otras anécdotas constantes y cotidianas, o el chiste y la burla y la discriminación del trans del barrio, del gay de la cuadra. Inclusive desde el amor y del desconocimiento, porque yo sé que ponele mi abuela, si me dice, Fede, ¿cuándo vas a traer una novia? Y no lo dice de mala, lo dice porque no está informada. Y después están los que están informados y lo hacen de maldad, de bullying, pero está bueno entrenar a la población en general. Sí, estoy de acuerdo, porque además yo no creo que haya nunca mala intención en esas cosas que pasan en los entornos familiares, o no sé si nunca, pero muchas veces no la hay. Simplemente hay generaciones que se formaron con otra lectura del mundo, con otra sociedad, con otro entendimiento de los roles que corresponden a las mujeres y los roles que corresponden a los varones. Y de pronto, bueno, el feminismo es entrenar todo eso, ¿no? Yo no tengo por qué, si nací mujer y tengo genitales más femeninos, que no me guste jugar al fútbol o no querer ser deportista y competir en una liga de fútbol. No tengo por qué jugar con muñecas y el pibe no tiene por qué agarrar un arma a los 5 años. Todo eso ya es educación que nos educa sexualmente y nos dice que tenemos roles, que tenemos estereotipos que cumplir y que después nos hace reproducir un montón de conducta. Entonces, la ESI viene a cuestionar todo eso, a decir, che, esto no tiene por qué ser así. Nos podemos cuestionar esto, podemos decir que de otra manera y podemos vivir de otra manera si esta forma de entender el mundo nos está haciendo daño. Porque en definitiva hay bullying, hay violencia, hay femicidios, transfemicidios, hay casos como lo de los rugbyers en Mar del Plata, en Villa Gesell, sí, a principio de año, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas tienen que ver con ciertos roles y estereotipos que durante generaciones y generaciones se sostuvieron como normal y que hoy la juventud de los pibes y las pibas están diciendo, che, esto no tiene por qué ser así. Yo no quiero que sea así, yo no soy feliz así, él no es feliz así, ella no es feliz así. ¿Y qué problema hay si queremos vivir de otra manera, no? Porque no estamos dañando a nadie. Entonces, es educar, como bien vos decías, a toda la sociedad, es cambiar la forma en la que interpretamos hasta acá las relaciones entre los géneros, entre las personas, la violencia, un montón de cosas. Gise, hermoso lo que estás diciendo. Ahí pusimos el @, tuyo en Instagram para los que quieran seguirte, @Giselle Mahmoud. Es diputada de la provincia de Santa Fe. Y por último, antes de despedirte y no sacarte más tiempo porque sé que estás a full, ¿querés comentar para el que recién se sumó lo del curso que están dando y si están a tiempo de sumarse? Sí, por supuesto. Estamos dando un taller de ESI orientado para estudiantes y centros de estudiantes secundarios de todas las provincias que se quieran sumar. Tenemos gente de Mendoza, de Buenos Aires, de La Plata, de un montón de lugares que ya ha participado del primero que comenzó ayer, que está dictando Sol Despeinada, que es una médica y docente de la UBA, de la Facultad de Medicina, que estudia mucho estos temas, sabe mucho sobre esto, y Flor Freijo, que es escritora, militante feminista, politóloga. Ellas dos estuvieron dando la primera clase ayer, van a dar la segunda clase, donde vamos a analizar los distintos tipos de diversidad sexual que existen, la violencia de género en todas sus formas y otras cosas más, el miércoles que viene a las 18 horas. Pueden inscribirse por mis redes sociales, están los links en la bio de Instagram y en Facebook, pueden entrar, inscribirse en un formulario, participar del próximo encuentro el miércoles que viene, y el último, como decía antes, con Maite Lanata para reflexionar sobre cómo nos educan los medios de comunicación. Excelente. Gise, te agradecemos un montón de corazón. Está buenísimo el tema, nos encantó. Y bueno, seguramente hablemos en el futuro. Ojalá que salga la ley, porque es muy necesaria. Así que bueno, lo mejor con eso. Bueno, muchas gracias. Gise, discúlpame. Quería decir una cosita que me daba hasta un poquito de lástima que esté con nosotros sentada ahí adentro, cuando justo hoy en Santa Fe el clima reda para estar afuera, sentado, tomándose una buena cerveza, así que te desligamos de esta responsabilidad y te recontra agradecemos, opino lo mismo que Nacho, ojalá que sea ley en breve. Agradecemos a la gente que nos está mirando, que seguramente te van a estar siguiendo en redes, y muchísimas gracias, Gise, nos vemos pronto. No, la mejor. Ahora obvio que voy a salir de acá y me voy a ir a tomar una cerveza a mi balcón para aprovechar el día, pero ya gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran hablamos de nuevo. Un abrazo. Dale, Gise, gracias, un abrazo. Gise. Chau, chau. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical y ya volvemos a Maldición Gitana, Gitano, ¿te parece? Nos vemos en un ratito, en breve, chau.